Tres. Entonces ahora te voy a hablar poco más o menos del año 1937. Me enteré del hermano en Peñas de Lemona. O sea, a un compañero parece que pidió permiso para bajar de la posición. Y unos oficiales parece que le dijeron del batallón, ¿no? Del batallón Malatesta me refiero, que no se podía abandonar la posición. Y entonces el hermano le dijo, hombre, si te han dicho que no se puede abandonar la posición, pues ¿qué vas a hacer? Y al de unos días, estando el hermano también por allí, vinieron los oficiales y dijeron, hombre, Barreña, ¿a dónde vais? ¿Qué, vienes con nosotros? ¿A dónde vais? Vamos a comer un cabrito ahí que tenemos preparado y tal, abajo, ¿no?, de la posición. Y les dijo, no, vosotros no vais a comer cabrito. De manera que el otro día a un compañero vuestro le decís que no se puede abandonar la posición. Y ahora vosotros vais a ir, únicamente que vais a hacer es, si queréis comer el cabrito, bajáis uno, subís el cabrito y coméis en la posición. ¡Hombre, de qué van historias! Vosotros cogéis el cabrito uno y coméis en la posición. Era muy reto, el hermano era muy reto era. Y yo también recuerdo, claro, entonces había ciertas cosas. Hicieron un relevo en Peñas de Lemona a un batallón y parece que los del batallón ese, a un caserío, a una aldea allí, le dijeron a la mujer y tal, ahora viene un batallón de anarquistas o comunistas y tal y cual. Y cuando llegaron el batallón Malatesta. el hermano pues fue allí, estuvo, y la mujer pues estaban un poco asustados. Y él pues conocía el euskera, ¿no? Les habló en euskera. Y ya parece que se aclararon más, le dijeron, ¿de dónde es? Yo soy de Durango. De Durango, entonces ya cogió muchísima confianza con el caserío, inclusive el hermano le llevaba azúcar y cosas así le llevaba. Y ya pues muy bien estuvieron, muy bien. Esto el año 1937.